Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La conversación telefónica entre Joe Biden y Pedro Sánchez acaba de traducirse ya en una decisión. España va a acoger a 4.000 evacuados afganos de Estados Unidos en las bases aéreas de Rota en Cádiz y Morón en Sevilla durante un máximo de 2 semanas. The use of temporary safe haven locations across Europe and the Middle East in areas that include U.S. installations in Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Italy, Spain and Germany. Desde el Pentágono acaban de agradecer la labor de España y otros países por la cobertura, a lo que se suma a esta hora un comunicado en el que Washington asegura que la cooperación entre ambos países es un testimonio de la solidez de los lazos bilaterales. Mientras, el campamento de Torrejón de Ardoz en Madrid continúa engrosando la lista de ciudadanos que España y otras fuerzas europeas han conseguido sacar de Afganistán. A esa base aérea en Madrid acaba de llegar un nuevo avión con 260 personas a bordo. Allí está María Manjabacas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con poco equipaje y muchas bolsas de plástico que traían entre las manos, así han aterrizado aquí en la base militar de Torrejón 260 afganos. Vienen muchísimos niños, hay 14 bebés y hasta una pequeña de 15 días. Les han recibido los 3 ministros, acaban de hacer declaraciones, nos han dicho que venían exhaustos, muy cansados, pero con agradecimiento a España por traerlos aquí. Y entre las preguntas a la ministra Robles ha sido la de si había posibilidad de un atentado. Esta ha sido su respuesta, la escuchamos. El riesgo de atentado existe siempre y en todo caso. No se puede descartar ni en Kabul ni en ningún sitio. Una operación de estas es una operación de alto riesgo. El propio presidente Biden dijo que es de las evacuaciones más difíciles de la historia, pero yo tengo confianza en el papel que están realizando nuestras Fuerzas Armadas y evidentemente nunca se puede descartar en ningún caso el riesgo de un posible atentado. Efectivamente, como comentaba Saida, que también han confirmado que en España, en Morón y en Rota, se va a acoger a un máximo de 4.000 afganos durante un periodo de 15 días. Eso ha acotado la ministra de Defensa. Mañana van a llegar más aviones con 390 afganos a bordo. A partir de las 10 de la noche hablaremos con Cruz Roja para profundizar un poco más en lo que se vive en este hogar improvisado que España ha puesto a disposición de todos los evacuados que llegan a nuestro país, aunque conseguir que lleguen sigue siendo una tarea muy difícil. Alemania, Francia y Reino Unido piden más tiempo para completar las evacuaciones. Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, la comunidad internacional ha sacado de allí ya a 37.000 personas, aunque miles de afganos siguen agolpándose a las puertas de la terminal. Hay que darse prisa porque los talibanes dicen que no están dispuestos a permitir la presencia de las tropas internacionales más allá del 31 de agosto. Sharifeh Ayuibi, refugiada afgana que vive en España, ha pasado esta tarde por la ventana. No van a cambiar nunca, porque mentalmente ellos no cambian, su mentalmente no está cambiado. Por esto, por favor, a toda gente de Europa, todo el mundo, por favor, ayuda para mujeres y para niños, para gente que tienen problemas. Y con este drama entre las manos, a la oposición no le ha quedado más remedio hoy que empezar a arrimar el hombro. Después de que a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, pusiese a España este fin de semana como ejemplo del alma europea, Pablo Casado rebaja el tono, ahora sí, con respecto a la labor del gobierno. Nosotros siempre diremos que en cuestiones de Estado estaremos apoyando al Gobierno, si lo hace bien, si tiene transparencia y si rinde cuentas en el Congreso de los Diputados. Para los que ya están jubilados o están cerca de serlo, el Gobierno va a aprobar mañana en el primer Consejo de Ministros postvacacional la reforma de las pensiones que pactó con patronal y sindicatos antes del verano. La reforma va a vincular la subida de las pensiones a la subida del precio de la cesta de la compra y recoge incentivos para intentar retrasar la edad de jubilación. Jordi Fábrega. El Gobierno vuelve de vacaciones enviando al Congreso el proyecto de ley que desmonta algunos de los aspectos más controvertidos de la reforma de pensiones aprobada durante los gobiernos de Rajoy. Mañana el Consejo de Ministros dará luz verde a la norma que vuelve a vincular la subida anual de las pensiones a la evolución del IPC y lo hace en un año además en el que los precios amenazan con cerrar con un alza importante. Es una norma que intenta además retrasar la edad real de jubilación, penalizando a los que se jubilen antes y bonificando a los que alarguen su carrera laboral. Este proyecto de ley, que ahora llegará a las Cortes, es la primera parte de la reforma de pensiones. Queda aún pendiente de negociar cómo establecer el sistema del futuro en reuniones con los agentes sociales. Sobre la pandemia, Sanidad acaba de actualizar
actualizar los datos y la ocupación en UCI supera de nuevo el 20%, aunque la incidencia sigue bajando, está ahora en 317 casos. También sobre la crisis sanitaria, la polémica vuelve a estar servida hoy en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso no es capaz ni de ponerse de acuerdo con su propio consejero. La cadena SER les ha contado que Madrid vacunó en decenas de congregaciones religiosas en el mes de diciembre, cuando el protocolo decía que la prioridad eran solo las residencias de ancianos y sanitarios de primera línea. Bueno, pues hoy Ayuso no lo niega, de hecho lo justifica a través de Twitter, y desde la Consejería de Sanidad, sí. Enrique Ruiz Escudero dice que esos pinchazos no se pusieron en diciembre y lo atribuye todo a una equivocación. Nosotros comenzamos a hacerlo cuando ya teníamos cerca del 90% de las primeras dosis del resto de residencias. Por lo tanto, ese dato que aparece ahí es una confusión porque es el dato de diciembre, que es el total de todo lo que ha administrado Cruz Roja durante el año 2020. Por lo tanto, no se ha administrado ninguna dosis en el mes de diciembre a ninguna congregación religiosa. ¿Con qué seguimos, Esther Bazán? Buenas tardes. Pues con el pronóstico del tiempo. Llegan tormentas y chubascos y además descienden las temperaturas. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las temperaturas acabarán bajando en la mayor parte del país, pero igualmente va a hacer calor. Y las tormentas, las inmediatas horas, afectarán sobre todo al centro y sur de la península, con poca agua y en cambio muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento. Mañana en general muchas horas de sol, temperaturas, como decíamos, un poco más bajas en todo el país, especialmente las máximas, y durante la tarde las tormentas serán más activas en el centro y sur de la península, especialmente en puntos de montaña, también en los Pirineos. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ser? Buenas tardes. Hoy se cierra la tercera jornada de Liga, tanto en primera como en segunda, y hasta ahora acaba de comenzar el Getafe-Sevilla en la conexión Alfonso Pérez. Estamos en el casi 6 de la primera parte, empate a 0 entre Getafe y Sevilla. Un Sevilla que puede acabar colíder de primera junto al Atlético de Madrid. A las 10 se juega en el Sadar, el Osasuna Celta. En segunda ha comenzado a las 8 en Andúba el Mirandés Amorebieta, y a las 10 se juega el Mirandés Burgos en Butarque. Y en cuanto al mercado de fichajes, se han hecho oficiales 3 durante la tarde. El Cádiz, el de Florin Andone, cedido por el Brighton, el Elche, el de Omar Mascarell, que llega libre y firma por una temporada, y ahora a la vez ha llegado también libre Miguel de la Fuente, que firma por 4 años. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Vamos con todo. Alemania, Francia y el Reino Unido quieren mes de Afganistán más allá de finales de este mes, algo que los talibanes dicen no van a permitir. El Pentágono quiere apurar el plazo, aunque el presidente Biden no haya descartado su ampliación. Y parece que a esta hora hay algunos movimientos. De momento son más de 37.000 las personas que han conseguido salir. Les hemos contado en portada que ha llegado un nuevo grupo a España, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, y que van a llegar otras 390 personas mañana. Álvaro Zamarreño, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso era así, según ha insistido el portavoz principal de los talibán, pero muestra de lo cambiante que es la situación. Según Alemania, se está negociando ya con el poder de facto en Afganistán para prolongar más allá del 31 de agosto las operaciones de evacuación. Eso es sinónimo de que haya presencia de los marines en el aeropuerto, dado que ningún país quiere quedarse sin ese respaldo. Según el cada vez más presente Suhail Shahin, la retirada de las tropas extranjeras está comprometida para el día 31 de agosto porque así se anunció, explican la BBC. Consecuencias debería tener si no se cumple. Ante la reticencia estadounidense a prolongar la misión, Reino Unido es el país que más está presionando a la Casa Blanca. Las evacuaciones son cada vez más complicadas porque los países afectados van reduciendo su personal presente en ese aeropuerto con cada vuelo que sale. Eso plantea problemas de seguridad y el gobierno británico no quiere dar una fecha cerrada para acabar con la misión, precisamente por el pánico que creen que desataría esa idea de último vuelo de salida. El aeropuerto de Kabul sigue siendo un caos. La gente se agolpa intentando coger un avión para salir del país, aunque no es nada fácil. Nos lo contaba esta tarde La Ventana Sharife, que lleva más de una década viviendo en España y que tiene a sus padres en ese punto de la capital. He hablado con mi padre, que están en el aeropuerto en Kabul. Mira, ayer estaban en el aeropuerto de Kabul, talibanes pegaban a gente, pegaban con pistola, pegaban una bofetada para los niños, y mi padre decía que estos no es personas, son animales, no puede pegar a un niño, no puede, ellos gente hace 3 días, 4 días que están esperando, gente no dormido, no comido, en este calor, están sentadas ahí, encima tú vas a pegar a unos niños. UNICEF y la OMS exigen que las agencias de cooperación puedan hacer su trabajo para distribuir alimentos y medicinas a la población. Hay 10 millones de menores que necesitan ayuda urgente. UNICEF lleva días advirtiendo de la catástrofe que está por venir, que según se acerque el invierno será aún peor, como explica una portavoz de esta organización. Hay en torno a 1 millón de niños de menos de 5 años
que están en riesgo de sufrir desnutrición en su forma más grave y que necesitan tratamiento urgente. Las necesidades y la situación de los niños y niñas y sus familias es realmente grave. Las agencias de la ONU hacen un llamamiento a los talibán para que no impidan su trabajo de emergencia y denuncian que el control estadounidense del aeropuerto de Kabul solo permite vuelos militares, lo que les ha dejado sin una vía de entrada que es fundamental para los suministros tanto sanitarios como de otro tipo que requieren en una situación como esta. Gracias, Álvaro. Álvaro Zamarreño nos ha contado cómo está la población y sus necesidades más inmediatas, también los últimos movimientos sobre el terreno y las últimas declaraciones políticas. Desde la Unión Europea, el comisario de Economía ha dicho esta tarde que la Unión tiene el deber de acoger a los refugiados afganos que huyen de Afganistán, incluso si no todos los países están de acuerdo. La unanimidad en las decisiones no puede ser una coartada. Gentiloni ha recordado las escenas en el aeropuerto, situaciones como la que nos contaba esta mujer esta tarde en la ventana, y se preguntaba ante esto: ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos damos la vuelta hacia otro lado? Esta mañana en Hoy por Hoy hablábamos con Laura, una soldado que nos contaba qué significaba el abrazo de despedida en el que se fundió con una mujer afgana. Esta mujer llegó el sábado a la base aérea de Torrejón y Laura hizo el viaje con ella. Yo venía desde Dubái con ellos en el avión. Ajá. Entonces habíamos pasado bastantes horas juntos y la escena simplemente sororidad entre mujeres. Esta chica venía embarazada. Estaba embarazada y muy avanzada, y la verdad que se encontraba bastante mal durante el vuelo. Hubo ratos que se encontró realmente mal y bueno, se apoyó en mí. Simplemente es que es eso, podía haber sido yo como podía haber sido cualquiera de mis compañeros, porque nosotros nos dedicamos a esto. El ministro de Migraciones acaba de ofrecer una rueda de prensa. En esa comparecencia ha hablado del número de refugiados que ha acogido ya nuestro país, España. Hemos acogido hasta este vuelo a 566 refugiados afganos. De ellos, 289 son cooperadores con España y por lo tanto entran en nuestro sistema de acogida. Si añadimos los 260 que acaban de llegar, estamos hablando de una cifra claramente ya muy superior, más de 540. Estamos preparados para seguir acogiendo, como han dicho las ministras. Nuestra intención es acoger a todo el mayor número que se pueda en los próximos días, y para eso estamos aquí preparados y estamos engrasando a máximo el sistema, porque lo que viene en los próximos días pues va a ser más de lo que hemos acogido. Comparecencia en la base de Torrejón junto a las ministras de Defensa y de Sanidad. Las hemos escuchado en portada. Margarita Robles ha dicho que llegarán mañana 2 aviones a media tarde, un tercero de madrugada. La situación no depende de nosotros, decía Robles. Mientras el aeropuerto esté funcionando, seguiremos evacuando gente. 9 de cada 10 casos de coronavirus detectados en España son de la variante Delta. Se ha superado el 90% en la mayoría de las comunidades, salvo en Madrid, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Canarias. Se mantiene la tendencia ascendente de las últimas semanas, con datos ya del 8 de agosto. Los datos que hemos conocido esta tarde, las cifras tras el fin de semana, vuelven a ser preocupantes si miramos la presión hospitalaria, tanto en UCI como en planta, por mucho que siga descendiendo la incidencia acumulada. Sonia Ballesteros. Lo más preocupante de la evolución de la pandemia es ese aumento de la presión sanitaria. Sube el número de ingresados, hoy son 164 más que el viernes. Es cierto que durante el fin de semana apenas se dan altas, pero aumenta la ocupación de camas en planta y también en las UCIs, donde se supera de nuevo el 20%, cuando la semana pasada habíamos descendido de esa cifra. Esto es muy evidente en Madrid, donde la ocupación de las unidades de críticos ha aumentado del viernes a hoy casi 2 puntos. Está por encima del 34%. La incidencia sigue bajando, está en 317 casos por 100.000 habitantes, con Asturias por debajo de los 150 en riesgo medio, Canarias en riesgo alto y el resto en riesgo extremo. Este fin de semana hemos sumado casi 24.000 contagios y 199 fallecidos. El presidente de la Generalitat insiste en que necesitan instrumentos que eviten nuevos contagios. Su gobierno estudiará la nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia, que ha vuelto a tumbar el toque de queda para casi medio centenar de municipios, porque cree no se justifica en razones sanitarias, sino de orden público, algo que rechaza Per Aragonés. Resumimos la situación con Albert Prat. El gobierno catalán tiene 3 días para recurrir la decisión ante el Supremo, aunque fuentes jurídicas de la Generalitat consultadas por la SER opinan directamente que no vale la pena. Daban por hecho que este revés judicial llegaría tarde o temprano porque los indicadores están mejorando a pesar de que la presión en los hospitales sigue siendo elevada. En público, Per Aragonés ha defendido la necesidad de mantener el toque de queda en Barcelona y 40 ciudades más y ha cargado contra el gobierno central por no haber creado una regulación marco. El gobierno de Cataluña va a seguir asumiendo sus responsabilidades, pero lo que no podemos
podemos hacer es asumir las responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia, pero evidentemente nosotros vamos a seguir actuando de acuerdo con lo que nos está permitido. El tribunal entiende que el Govern quería el toque de queda para mantener la seguridad de noche, pero los jueces responden que el control del contacto social no es un criterio sanitario y que si esas aglomeraciones se pueden controlar de día, también deberían poder controlarse de noche. Ya les hemos contado cómo se mueve la famosa curva de la pandemia. Vamos con la vacunación. Este fin de semana se ha superado el 500.000 de dosis y es una cifra que no está nada mal para ser un fin de semana de agosto, Sonia. Con las 500.000 de este fin de semana rozamos los 63.600.000 dosis administradas desde que empezó el proceso de vacunación. Casi el 75% de la población vacunable, es decir, los mayores de 12 años, ya tienen la pauta completa y con al menos un pinchazo ya sumamos cerca del 85% de la llamada población diana, esa que se puede vacunar. Por grupos de edad, 9 de cada 10 españoles con más de 40 ya tienen la inmunidad total. Entre los 12 y los 19 años son el 15%, aunque ya son casi 6 de cada 10 los adolescentes que han recibido el primer pinchazo. Lo hemos apuntado en portada. Al inicio del proceso de vacunación, la Comunidad de Madrid sorteó el protocolo para vacunar a miembros de asociaciones religiosas y conventos, cuando la prioridad eran las residencias de mayores. Ayer les adelantábamos esta información en la SER, que hoy ha justificado la presidenta Díaz Ayuso, señalando en las redes sociales que muchas de estas personas eran muy mayores y porque además hacen una labor impagable. Informa Javier Alonso. Sí, Ayuso ha esgrimido los supuestos méritos de esos religiosos y su edad como justificación para que recibieran la vacuna antes del momento señalado para ellos. Mismos argumentos frente a los micrófonos del consejero de Presidencia, Enrique López. Además de requerir y a su vez tenerlas en cuenta como consecuencia de esa edad, también hay que tener en cuenta las labores que han prestado y prestan a la sociedad madrileña. El titular de Sanidad, en cambio, niega tajantemente que se llegaran a producir esas vacunaciones, a pesar de lo que dice la documentación de la Consejería a la que ha accedido la SER. Enrique Ruiz Escudero asegura que es un error. Ese dato que aparece ahí es una confusión porque es el dato de diciembre, que es el total de todo lo que ha administrado Cruz Roja durante el año 2020. Por lo tanto, no se ha administrado ninguna dosis en el mes de diciembre a ninguna congregación religiosa. Según esas tablas, con membrete de la comunidad se administraron más de 1.500 dosis a religiosos cuando estaban reservadas para las residencias y los sanitarios de primera línea. Estamos a la espera de un pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis de la vacuna a lo largo de esta semana. Grecia va a empezar a administrarla ya en septiembre a la población vulnerable para intentar combatir la propagación de la variante Delta. Eso sí, el ministro de Sanidad ha dicho que este nuevo plan no debe distraer el principal objetivo, que es vacunar y tener las dos dosis. En Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se va a obligar a todos los profesores de los colegios públicos a vacunarse contra la COVID. Las clases empiezan el 13 de septiembre, pero se les ha dado 2 semanas más para cumplir con ello, para ponerse al menos una dosis. Lo ha dicho el alcalde de la ciudad. Hoy el Departamento de Salud de Ciudad de Nueva York va a emitir una orden exigiendo a todo el personal de colegios públicos que se vacunen contra el coronavirus. Directores, profesores, conserjes, servicio de comedor, todos tendrán que tener al menos una dosis antes del 27 de septiembre. Por la pandemia, el consumo de fármacos contra la ansiedad y la depresión aumentó también en Estados Unidos más de un 30%. Ocurrió durante los primeros meses de la pandemia. Son las 8:19 minutos, 7:19 en Canarias. Ponemos publicidad y... Han quedado en libertad provisional y se les han impuesto medidas de comparecencia en el juzgado y retirada de pasaporte los 2 detenidos el pasado viernes por una brutal agresión a una joven de 19 años en Fuerteventura. Hay una tercera persona en busca y captura. Vamos a ampliar con Víctor Guerrero. La juez les ha retirado el pasaporte, les ha impuesto la prohibición de salir de las Pitiusas y les ha ordenado comparecencias periódicas ante la justicia. Los 2 hombres de 32 y 37 años habían pasado a disposición judicial este lunes después de pasar todo el fin de semana en dependencias policiales desde su detención el pasado viernes por la brutal agresión a una joven de 19 años natural de Mallorca. Hay un tercer implicado en la agresión sobre el que se ha dictado una orden de busca y captura porque pudo escapar a Marruecos. Los hechos ocurrieron, recordemos, el pasado mes de julio y la joven lo denunció una semana después explicando que estuvo retenida durante horas, sufriendo además de agresiones sexuales con penetración, quemaduras con cigarrillos y cucharas ardiendo en diferentes partes del cuerpo, además de ser drogada con cocaína y crack. Este domingo ha habido una concentración de repulsa por el suceso a la que han acudido unas 200 personas en Formentera, entre ellos representantes del gobierno insular. Los hechos ocurrieron, como ha dicho Víctor Guerrero, en Formentera, no en Fuerteventura, como yo había dicho. Otro día más por encima de los 100 euros megavatio hora, otra vez mirando la hora y las tablas de los precios para saber cuándo hay que dar al botón de on. Sira Valdés, ¿cómo están hoy las cosas?
El precio de la luz en el mercado mayorista se situará mañana en los 102,06 euros el megavatio hora, por lo que será un 2,3% más caro que hoy y, de nuevo, mucho más de lo que marcaba el martes comparable del año pasado, más de un 150% más. El pool será especialmente caro, además, a las 10 de la noche, cuando superará los 120 euros el megavatio hora. El precio para hoy aún se mantiene un poco por debajo de esos 100 euros megavatio hora, en los 99,76 exactamente, pero entre las 9 y las 10 de la noche será cuando el consumidor con tarifa regulada tendrá que pagar el importe más caro del día, 32,2 céntimos el kilovatio hora. El precio de la luz vuelve a generar nuevos roces entre los partidos del Gobierno. Unidas Podemos ha enviado una propuesta al Departamento de Transición Ecológica para intentar proteger a los ciudadanos, dice, frente a la escalada actual. Plantean limitar por decreto el precio de las energías nuclear e hidroeléctrica, algo que desde el ministerio que dirige Teresa Rivera genera dudas por su compatibilidad con la legislación comunitaria. Informa Carlos Sevilla. Sí, aunque los ministerios de Consumo y de Derechos Sociales aseguran que su propuesta se ajusta a la regulación europea. Como dices, Unidas Podemos propone un cambio estructural en el sistema eléctrico que pasa por establecer un precio fijo para la energía nuclear y un precio máximo para la hidroeléctrica, y evitar así que el aumento de los costes en unas tecnologías se trasladen a otras más baratas. Según su análisis, esta bajada de precios en el mercado regulado se trasladaría al mercado libre y provocaría una rebaja importante de la factura de la luz para hogares y empresas, un ahorro que cifran entre 1.500 y 3.200 millones de euros cada año. Los ministerios de Garzón y de Belarra insisten en aprobar esta reforma a través de un Real Decreto Ley para que las medidas puedan entrar en vigor cuanto antes. Más de un centenar de personas han llegado a primera hora de la tarde a la isla del Hierro. Lo han hecho al muelle de la Restinga y por sus propios medios. En su mayoría procedían de Senegal y llevaban 6 días en el mar. Es la tercera embarcación que llega a esta isla canaria en los últimos 4. El sábado llegaron 47, 5 el viernes. Eric Pestano. La embarcación ha llegado por sus propios medios hasta el puerto de la Restinga, ubicado en el sur de la isla, después de haber sido localizada por los efectivos de salvamento marítimo. Ahora mismo están siendo atendidas por los servicios de rescate. Se trata de la segunda embarcación que llega hasta allí en las últimas horas, después de que recalase en el Hierro 53 personas a bordo de un cayuco durante la noche del sábado. Uno de ellos tuvo que ser trasladado hasta el hospital de la isla por síntomas de deshidratación. En lo que va de fin de semana han llegado a Canarias algo más de 400 personas a bordo de una de estas embarcaciones. Otras 2 embarcaciones con 89 inmigrantes han llegado a las costas de Cádiz, a Rota y a Conil. En la primera iban 38 personas de origen magrebí, en la segunda otras 51. En Andalucía, por cierto, acabamos de conocer que se ha convocado para mañana una reunión para analizar la situación por los casos de fiebre del virus del Nilo. El viernes, recordamos, falleció una mujer y se han notificado otros 2 casos más. Radio Sevilla, Ana Fernández. Tras la muerte de una mujer de 73 años en la localidad sevillana de Coria del Río el pasado viernes como consecuencia del virus del Nilo, la Consejería de Salud ha convocado para este martes una reunión con el fin de analizar con los alcaldes de los municipios afectados por la presencia de los mosquitos que transmiten este virus la situación de los 3 casos notificados este año. El alcalde de Coria, Modesto González, espera que la Junta de Andalucía ponga en marcha un plan de choque, ya que en caso contrario estudia denunciar al Gobierno andaluz por la vía penal ante una presunta negligencia. Pues no cabe ya actuaciones preventivas, ya cabe actuar contra el mosquito adulto, teniendo en cuenta que ese plazo para actuar contra la larva pues era en los meses de la primavera y no se ha hecho. El virus del Nilo causó el pasado verano la muerte a 7 personas en las provincias de Sevilla y Cádiz. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.